Hola María. Hola María. María, ¿nos oyes? María, ¿nos oyes? No, no va el micro, ¿no? No, no va el micro, ¿no? Bueno, vamos. ¿Me escucháis? Vamos a intentar. María, voy a comenzar yo. Intenta tú, si puedes, tranquilamente intentar configurar el micro, sin prisa, no pasa nada. Tenemos mucho tiempo para que puedas intervenir. Pero no pasa nada, vamos a intentar no demorarlo más. María es compañera de Valencia, es abogada, tiene un despacho allí en Valencia y nos iba a María a hacer una exposición del tema de la reagrupación familiar, pero bueno, como tiene algunos problemas técnicos con el micrófono, mientras ella intenta solucionarlos, yo me voy a adelantar. Y bueno, aunque yo no me lo había preparado el tema de la reagrupación, confío en bueno, estar a la altura de María y voy a intentar explicaros la reagrupación familiar en esta primera parte, ¿de acuerdo? Bueno, bienvenidos a todos a esta segunda parte de nuestro seminario de extranjería e inmigración de parainmigrantes.info. Somos ahora mismo 16 participantes. Supongo que a lo largo de la tarde irá entrando más gente y se irá uniendo a nosotros otro mayor número de personas. No somos muchos en total, ayer estuvimos conectados aproximadamente unas 25 o 26 personas solamente de forma simultánea. Nuestra idea es hacer este tipo de seminarios, como sabéis, para más gente, es decir, no hacerlo a grupos limitados, sino a grupos grandes de personas. Y en eso estamos trabajando para que el mes que viene poder hacer unas jornadas en una tarde abiertas. Mi idea es que puedan participar hasta 500 personas en estas jornadas. Y lo vamos a intentar hacer justamente cuando se apruebe el reglamento, cuando tengamos más noticias sobre este reglamento de extranjería y pues bueno, tengamos algo de lo que hablar ya. No simples especulaciones como las que estamos haciendo aquí. Bueno, no son especulaciones puesto que tenemos un borrador bastante definido ya, pero sí ya hablaremos desde la perspectiva de que el nuevo texto legal se haya aprobado. Las jornadas de hoy van a estar compuestas de dos bloques fundamentales. Las vamos a intentar hacer de forma un poco más dinámica a como la hicimos ayer, aunque tuvimos momentos de debate ayer. Vamos a intentar que esto se repita hoy. Es decir, no intentar hacer una exposición del procedimiento y de los requisitos de lo que vamos a hablar hoy, que es, por un lado, reagrupación familiar y, por otro lado, nacionalidad por residencia. Pero vamos a intentar hacer una exposición lo más breve posible, que no se nos vaya más allá de 20-25 minutos e intentar que podamos dar paso a que vosotros, desde vuestra casa, como hicimos ayer, a través de vuestro micrófono y vuestra webcam, pues podáis participar de una forma más activa. Creo que esto es lo interesante de una plataforma así, no el simple hecho de que yo esté hablando, sino que todos podamos participar. Ya hablo bastante en los vídeos que voy colgando en mi portal y que se pueden ver luego, sino que la idea es que a través de esta plataforma tan versátil, pues podamos participar todos y bueno, escuchar vuestra opinión sobre los distintos asuntos que vamos planteando y si tenéis alguna duda o consulta que me la vayáis también planteando para que un poco con las respuestas que vamos a ir dando, pues los demás, pues bueno, tengamos una idea más clara de los distintos procedimientos de los que hablamos hoy, ¿vale? ¿Me escucháis todos bien? ¿Está bien el audio? Sí, estupendo. Es que ocurre que cuando veo que no me escribe la gente, pienso que a lo mejor hay algún fallo y es que me imagino que es que estáis atentos y no escribís por eso. Bueno, todos tenéis conectados, veo que estamos más o menos los mismos de ayer. Dentro de un momento, me imagino, a lo largo de la tarde también se conectará la gente de Madrid, Alex, que estuvo ayer con nosotros. Tenemos también a Zahara, que es nuestra compañera, está en el otro despacho. Tenemos a Gloria, que también está aquí en el despacho, que os pueden, si tenéis algún problemita, pues ellas están aquí por el chat, que os pueden también ayudar a resolver cualquier problemita que tengáis de funcionamiento de la aplicación.
Y bueno, sin más preámbulos, pues vamos a comenzar con la explicación del procedimiento de reagrupación familiar. Ayer hablamos un poco sobre los principales procedimientos mediante los cuales los extranjeros llegan a España. Hablamos también de de las principales vías o supuestos para renovar sus tarjetas de residencia. Y creo que indudablemente una vez que llegan los extranjeros a España con sus tarjetas de residencia, comienzan a trabajar, a hacer su vida en nuestro país, el siguiente paso normalmente suele ser el de renovar sus tarjetas. Yo lo que hago normalmente es cuando conseguimos una primera tarjeta y estamos poniendo la huella con los clientes en la oficina de extranjería o en la comisaría de policía, lo que hago siempre con mi cliente es, antes de que se vaya a su casa, lo paro un poco y le digo, y le explico lo difícil que es conseguir la tarjeta de residencia. Les recuerdo por lo que ha pasado en ese procedimiento de obtención de la tarjeta de residencia y les intento explicar lo importante que es mantener esa tarjeta en el futuro. Es decir, los procedimientos de renovación son muy importantes. Conocer bien cuáles son nuestras obligaciones en aras a luego mantener nuestra tarjeta. Y después de que vamos renovando nuestras tarjetas de residencia aquí en España, pues llega un momento en que muchos extranjeros que están en nuestro país pues sienten la necesidad de pues bueno, ejercer ese derecho a traer a su familia a nuestro país y poder vivir con ellos. Indudablemente esto es un derecho, como bien dice los apuntes que nos preparó Gloria, la reeducación familiar es un derecho de los ciudadanos extranjeros a vivir con su familia en España, ¿vale? No es un derecho pleno en el sentido de que puedas traer a cualquier familiar ni que puedas ejercitar de forma ilimitada, sino que nuestra normativa nos va a imponer una serie de requisitos para que podamos traer a nuestros familiares. Nos va a imponer una serie de requisitos económicos, una serie de requisitos desde el punto de vista de la vivienda, una serie de requisitos de limitaciones en cuanto a los familiares a los cuales podemos reagrupar e incluso una serie de requisitos en cuanto al tiempo que es necesario en España para poder ejercer ese derecho a la vida en familia con nuestros familiares más cercanos, ¿vale? Es decir, no cualquier extranjero residente legal en España puede reagrupar, no cualquier extranjero no cualquier extranjero puede ser reagrupado y no siempre se puede producir esa reagrupación familiar porque hay muchas veces en las que nos encontramos con que no existen esos medios económicos, esa estabilidad laboral suficiente para poder hacer frente a estos procedimientos de reagrupación familiar. Bueno, como decimos, lo primero bueno, que tendríamos que entender, tal como establece, bueno, yo la explicación la voy a hacer con el reglamento, con el borrador del nuevo reglamento. Repito que puede existir algunas modificaciones en el mes que viene cuando definitivamente este reglamento sea aprobado. Yo calculo que puede ser para mediados de abril e incluso pudiera ser que incluso antes. Pero bueno, en su grueso, en la mayoría de su articulado, yo creo que muy pocas modificaciones y en todo caso las modificaciones que se están anunciando, por ejemplo, en cuanto al asunto de la reeducación familiar, han sido modificaciones a mejor, ¿vale? El artículo 52 del borrador del reglamento de extranjería, lo voy a poner por aquí, es el que establece el derecho a, bueno, el derecho lo establece la ley, pero ese es el que desarrolla este articulado de la ley en cuanto al tema de la reeducación familiar. En su página 47 del borrador, os lo voy a poner por aquí en un momento. Lo veis bien, ¿verdad? Todos veis la pizarra, ¿de acuerdo? Dice efectivamente, como decíamos, que aquel extranjero que está en situación de residencia, ¿vale? Puede permanecer en España, ¿vale? Tiene derecho a ser reagrupado en este concepto de reagrupación familiar, ¿vale? Es un derecho que ejerce un ciudadano que ya tiene tarjeta de residencia en España y que otorga el derecho a vivir en España a su familiar
con una autorización de residencia por reagrupación familiar. Lo primero que tenemos que saber qué personas son a las cuales podemos reagrupar, es decir, cuáles son los familiares reagrupables, ¿vale? Y dice, el extranjero podrá reagrupar con él en España a los siguientes familiares, ¿de acuerdo? Bien. Primer grupo de personas a las que podríamos reagrupar será el cónyuge, indudablemente, es decir, un extranjero puede reagrupar a la persona con la que está casada, ¿vale? Siempre y cuando no esté separado de hecho o de derecho, es decir, tiene que existir una auténtica vinculación matrimonial y de convivencia, ¿vale? Y naturalmente, cuando hace referencia a que no se haya celebrado un fraude de ley, en principio se presumen que esos matrimonios en cualquier caso son celebrados siempre conforme a la normativa vigente del país de origen y nosotros los consideramos válidos salvo que se muestre lo contrario, ¿vale? En principio, solamente se puede reagrupar a un solo cónyuge. Tenemos que tener en cuenta que hay muchas culturas y muchas legislaciones internas que permiten que una persona esté casada con varias personas, ¿vale? Es decir, que tenga varias esposas o varios maridos. Esto en el derecho civil español, en el derecho de familia español no está permitido. Por lo tanto, nosotros, aunque por ejemplo un senegalés pudiera tener legalmente varias mujeres en Senegal, ese senegalés que se encuentra en España no va a poder reagrupar a nada más que a un cónyuge en nuestro país, ¿de acuerdo? Es decir, esa bigamia no está permitida en el ordenamiento jurídico español y por lo tanto este artículo 53 nos hace referencia a que solamente se puede reagrupar a un cónyuge, ¿vale? También el reglamento establece en su punto B, no me voy a adentrar a explicar todos los párrafos porque si no sería demasiado extenso, también se puede reagrupar no solamente al cónyuge, sino a la pareja de hecho, ¿vale? E incluso a la pareja de hecho solamente que esté registrada en un registro público de parejas de hecho reconocido, ¿vale? Sino incluso vamos a decir que si se puede demostrar que aunque no exista ese registro, si se puede acreditar documentalmente que existe una relación legalmente constituida y que existen pruebas documentales de que existe esa relación, también valdrían parejas que no están registradas en registros públicos, ¿vale? El supuesto del artículo 57, me he dicho, ¿no? 53 del nuevo reglamento, en su párrafo primero, en su párrafo, efectivamente, su punto 2, ¿vale? Bien, seguimos con los extranjeros reagrupables. Hemos dicho que está el cónyuge, la pareja de hecho, ¿de acuerdo? El tercer grupo de personas a los que podríamos reagrupar serían los hijos, indudablemente. Esto va a ser muy sencillo, ¿vale? Para que vosotros lo entendáis, siempre vamos a reagrupar, yo siempre lo digo, cónyuge, hijos y padre, y situaciones asimiladas, ¿vale? Hemos dicho el cónyuge a su pareja de hecho, incluso a la pareja de hecho no registrada, siempre y cuando se demuestre esa situación, ¿vale? A los hijos y siempre y cuando, ojo, no, como norma general, sean menores de 18 años, se podría reagrupar en algunos casos a mayores de esta edad, siempre y cuando existan unas causas motivadas y, por ejemplo, lo que decíamos, es decir, también nos valdría también los hijos adoptivos o incluso los hijos del cónyuge que no son hijos nuestros, siempre y cuando se demuestre que ese cónyuge, nuestro cónyuge, tiene la patria exclusiva. También podríamos reagrupar no solamente a los hijos que son nuestros hijos biológicos, si nosotros, por ejemplo, somos tutores de otras personas, en teoría también podemos reagrupar a quien representamos legalmente, ¿vale? Y pasamos también ya luego a la parte de los ascendientes. También podemos reagrupar a los ascendientes en primer grado, tanto los nuestros como los de nuestro cónyuge, ¿de acuerdo? Establece también un supuesto de, bueno, por razones excepcionales, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí hay una limitación, de la misma forma que existe una limitación en cuanto a los hijos, de que solamente se pueden reagrupar hasta los 18 años, tenemos una limitación introducida en la nueva ley de extranjería del año pasado, ¿vale? De diciembre del año pasado, del 2009, bueno, de hace 2 años, donde se establecía ya una limitación de
que solamente se podía reagrupar a los ascendientes siempre y cuando estos tengan mayores de 65 años, ¿vale? Esta es la norma general, que existen excepciones que tienen que ser acreditadas, excepciones por carácter humanitario. Imaginémonos, por ejemplo, bueno, que esa persona tiene el ascendiente del reagrupante, tiene menos de 65 años y que bueno, tiene una grave enfermedad, no tiene más familia en su país que el ciudadano extranjero que vive en España y pues bueno, podría existir una causa más o menos justificada de carácter humanitario que pudiera ser una excepción para, pues bueno, eximirnos del requisito de tener que respetar esos 65 años de límite. Entonces, en estos casos se podría bueno, reagrupar por estas razones humanitarias. Bien, Natalia, efectivamente nos preguntas que cómo se puede demostrar la relación de una pareja de hecho no registrada. Bueno, a mí se me ocurren algunos ejemplos. Imaginémonos, por ejemplo, hay parejas que no están registradas como pareja de hecho, hay parejas que no están casadas, pero sí constituyen una unidad familiar clara. Y, por ejemplo, se podría demostrar pues demostrando una acreditación de una convivencia continuada en el tiempo, incluso esa pareja puede que tenga hijos en común. Entonces podrían ser estos elementos que se podrían probar fácilmente a través de documentos, podrían ser estos elementos y estas pruebas suficientes para estar dentro de este supuesto de reagrupar a nuestra pareja, aunque no sea una pareja de hecho debidamente registrada. Es decir, son casos excepcionales, lo normal es que sea el cónyuge o a la pareja de hecho registrada, pero indudablemente hay casos en los que puede que esa pareja no esté registrada, pero sí se pueda acreditar de forma fehaciente que es nuestra pareja y por lo tanto podamos incluirla en este supuesto de extranjeros reagrupables, ¿vale? Es decir, yo lo veo bastante claro. Lo que pasa es que luego en la práctica pues es posible que bueno, sea más complicado a la hora de acreditarlo. En cuanto al tema del procedimiento que establece el artículo 54, lo voy a poner por aquí. ¿Tenéis alguna duda en cuanto a los miembros que son reagrupables? Nos paramos un poquito en este tema. ¿Tenéis alguna duda sobre las zonas a las cuales se puede reagrupar en este procedimiento de reagrupación familiar? ¿Alguna duda por ahí? ¿No hay ninguna duda? ¿Me escucháis bien? Ninguna duda, ¿no? Bueno, es que este tema no es tan interesante como los de ayer, a lo mejor, pues bueno, se hace un poquito más pesado y, y bueno, vamos a intentar hacerlo rápido para pasar a otros temas más interesantes. Bien, en cuanto a los medios económicos, fijaos que el reglamento habla primero son muy pocos artículos los que establece nuestro nuevo borrador del reglamento. El artículo 53 habla de los familiares reagrupables, bueno, establece una definición en el 52, los familiares reagrupables en el 53, el 54 habla de los medios económicos. Aquí sí nos vamos a parar un poquito más, ¿vale? El 55 sobre el requisito de la vivienda adecuada. Y luego ya habla el 56 del procedimiento, ¿de acuerdo? De lo que es cómo se tramita el expediente, de la tramitación del visado y de la entrada en territorio español y obtención de la tarjeta, ¿vale? Vamos a intentar ser muy rápidos y me voy a parar un poquito en el tema de los medios económicos, puesto que hay una diferencia sustancial con respecto a lo que había en el antiguo reglamento, en el vigente reglamento. Hasta ahora realmente no teníamos un criterio objetivo en cuál basarnos para saber si un extranjero que vivía en España, que estaba trabajando en nuestro país, podía o no podía acreditar suficiente capacidad económica para reagrupar a ese ciudadano extranjero que estaba en su país, es decir, a su cónyuge, a sus hijos o a sus padres. Nos encontrábamos realmente con un problema, ya que la normativa solamente decía que el extranjero tenía que tener suficiente capacidad económica para reagrupar a esos familiares. En cambio, claro, esto ocasionaba indudablemente muchísimas complicaciones y además disparidad de criterios a la hora entre las distintas oficinas de extranjería, a la hora de valorar si un extranjero podía o no podía reagrupar
a su cónyuge o a sus hijos en función de su capacidad económica, en función del dinero que ganaba con su trabajo. Esto podría ocurrir que, por ejemplo, a lo mejor aquí en Granada, por ejemplo, pudiéramos presentar un expediente de reagrupación familiar y para la oficina de Granada fuera suficiente pues la tenencia de a lo mejor una media mensual de ingresos de 1.000 euros o de 1.200 euros para reagrupar, por ejemplo, al cónyuge y a un hijo menor, pero, por ejemplo, esa cantidad de dinero a lo mejor no era suficiente para un extranjero que hacía el mismo procedimiento, a lo mejor en Madrid o lo hacía en Barcelona. Entonces, cada oficina de extranjeros también un poco legitimados porque la normativa les daba esa facultad de ellos valorar si se tenían o no se tenían esos requisitos mínimos económicos, pues cada oficina de extranjeros pues resolvía los expedientes y de una forma distinta en función de bueno, los criterios que usaban para valorar si se tenía o no se tenía capacidad económica para poder reagrupar. Indudablemente esto ha producido una inseguridad jurídica bastante importante, porque claro, los criterios podía cambiarlos la propia oficina y entre unas oficinas y otras podía ocurrir que existía gran disparidad de criterios y por lo tanto vamos a decir que había una desigualdad entre unos extranjeros que vivían en un sitio y que podían reagrupar en función de sus recursos económicos y otros extranjeros que vivían en otra ciudad y no podían reagrupar en función de esos criterios económicos, de esos ingresos económicos. Esto intenta el reglamento ser un poco más objetivo. Ya visteis ayer el vídeo que pusimos donde salía Ana Terrón explicando esto. En varias partes del nuevo borrador del reglamento de extranjería se incorpora este intento de poner de forma objetiva cuáles son los requisitos económicos para poder, en este caso, reagrupar. Y en otros procedimientos, como hablábamos ayer de la residencia no lucrativa, también se hace y ya se establecen unas cantidades o por lo menos un método para poder calcular cuándo un extranjero puede reagrupar a un familiar o a dos familiares o a tres familiares o a los que sea. Es decir, qué criterios económicos va a necesitar acreditar. El artículo 54, lo podéis leer aquí en la pantalla, habla de que el extranjero que solicite una autorización de residencia para la reagrupación familiar de sus familiares deberá adjuntar en el momento de presentar la solicitud de dicha autorización la documentación que acredite que se cuenta con medios económicos suficientes para atender las necesidades de la familia, incluyendo la asistencia sanitaria en el supuesto de no estar cubierta por la Seguridad Social, en la cuantía que, con carácter mínimo y referida al momento de la solicitud de la autorización, se expresa a continuación en euros o su equivalente legal en moneda extranjera. Es decir, ya nos dice que tiene que contar con medios económicos según el criterio que va a exponer a continuación y que además tiene que tener garantizada la asistencia sanitaria, ya sea por la propia seguridad social derivada del trabajo que se realiza en España o ya sea porque se dispone de asistencia sanitaria que puede ser, por ejemplo, privada. ¿De acuerdo? Dice, y según el número de personas, pues se va a aplicar un criterio o se va a aplicar otro criterio. ¿Me seguís todos? ¿Me seguís, verdad? Dice, en caso de unidades familiares que incluyan al computando al reagrupante y al llegar a España la persona reagrupada, es decir, que en total sean dos miembros, dice que se exigirá la cantidad que represente mensualmente el 175% del IPREN. Y en esta cantidad del 175% ya ha sido modificada. Esto ya no es el 175 de las últimas noticias que tenemos de las últimas conversaciones antes de que se aprobara o de que se apruebe este texto legal, ya parece que esta cantidad del 175% se ha reducido. En los intercambios que ha tenido el gobierno con los agentes sociales, en particular con los sindicatos y las organizaciones empresariales, parece ser que la cantidad que necesita un extranjero para reagrupar a un miembro de la familia, es decir, el extranjero que reagrupa a su cónyuge o que reagrupa a su hijo y que en total son dos miembros, es el 150% del IPREN, no el 175% como aparecía en el primer borrador. Esto ya lo veremos, habrá que ver si se queda, ¿no? Claro, el 175 o el 150% del IPREN
se puede calcular de forma muy fácil, porque el IPREM, que es un índice que se fija anualmente, que vamos, para que os entendáis, es algo así como una especie de cantidad que se establece como que es lo mínimo con lo que una persona puede vivir en España, ¿vale? No es el salario mínimo interprofesional, es otra cosa, es como una especie de índice menos, ya que por debajo de ese índice vamos a decir que no se puede vivir o que se está en una situación de pobreza. Pues ese IPREN en la actualidad está fijado en 532. Ayer alguien, no sé si Miguel, me recordaba la cifra y si no recuerdo mal son 532 o 533 euros el IPREN del año 2011. Claro, al 150% del IPREN, para poder reagrupar a un familiar, supone que estamos hablando de una cantidad que no llega a los 850 euros. Es decir, un extranjero que pudiera acreditar que dispone de 800, 850 euros aproximadamente de salario de media mensual, y que este salario demuestre que además es estable, que lo va a percibir, que lo viene percibiendo y lo va a percibir en el futuro, con esto se podría ya reagrupar a una persona, por lo menos o bien al cónyuge, o bien a un ascendiente o incluso a un descendiente. Claro, y este índice lo vamos a ir aumentando, ¿vale? En un 50 por cada miembro de la familia en función de este precepto del B, del párrafo B del artículo 54.1b, donde si además queremos ir aumentando el número de personas reagrupadas, se va incrementando desde un 50% sobre la base de un 225%. Es decir, si estamos ya dos miembros de la familia en España y queremos reagrupar a un tercero, tendríamos que aplicarle ese 225% sumado del IPREN, sumado ese 50% por cada miembro más. Por lo tanto, vamos a tener siempre ya a partir de este momento una escala objetiva para poder saber qué cantidad de dinero necesitamos para poder reagrupar a un miembro, a dos miembros, a tres miembros, etcétera. Y en todo caso, creo que este índice que se ha tomado en consideración del 150%, del 225% del IPREN, creo que en todo caso son criterios inferiores a los que la mayoría de las oficinas de extranjeros estaban aplicando. Es decir, mucha gente que antes no podía reagrupar, yo pienso que va a poder reagrupar si se aplican estos baremos, porque mucha gente puede acreditar que tiene nóminas de 800, de 900 euros, pero no así nóminas de 1.300, de 1.200 euros, que en muchos casos se nos estaban exigiendo en algunas oficinas de extranjería. Aquí ya no va a haber además discusión, es decir, o se tiene ese ingreso o no se tiene. Y la única discusión que va a poder existir va a ser en cuanto a la capacidad de poder demostrar si vamos a tener esa cantidad durante los tiempos mínimos para poder vivir luego ese extranjero con esa primera autorización. Es decir, tenemos que acreditar una cierta estabilidad laboral para que cuando llegue nuestro familiar reagrupado podamos mantenerlo aquí en España en este régimen de reagrupación familiar. Bueno, cuando esto, como digo, facilita bastante las cosas a la hora de la acreditación de los medios económicos, que además era realmente el principal supuesto por el cual se estaban denegando las autorizaciones de residencia por reagrupación familiar. Es decir, un extranjero cuando presenta un expediente de reagrupación familiar, pues va a demostrar claramente que tiene una vivienda, va a demostrar claramente que la vivienda es suficiente porque el informe de habitabilidad así nos lo va a decir, el informe del ayuntamiento, va a demostrar que tiene tarjeta de residencia, va a demostrar claramente que, que esa persona a la cual pretende reagrupar es su familia, son datos objetivos que se pueden demostrar documentalmente. Y lo que antes existía es un dato subjetivo de valoración por parte de la oficina para ver si tenía o no tenía medios económicos, ahora vuelve a ser, al igual que los otros criterios, un dato totalmente objetivo. Si tienes más del 150% del IPREN de ingresos, vas a poder reagrupar.
si esos ingresos son estables, vamos a ver tu informe de vida laboral, el contrato que tienes, etcétera, para ver tu estabilidad laboral en España. Pero básicamente, si tienes esa cantidad, vas a poder reagrupar y si no, no. Y no nos vamos a encontrar con problemas del tipo, no, es que en la oficina de extranjeros se entiende que con 1.200 euros usted no puede reagrupar a su cónyuge, o esta oficina de extranjeros se entiende que necesita usted 1.500 para reagrupar a 2 personas. Ya vamos a saber la cantidad y no va a haber motivos de denegación por estas causas. Es decir, cuando se acredite suficientemente que si tiene las cantidades, pues, pues así estará acreditado y si llegamos a estos mínimos, pues por este motivo no nos denegarán. ¿Alguna duda por ahí en cuanto al tema de los medios económicos? Miguel, Reymar, Silvia, ¿tenéis alguna duda? No. Bien, estupendo. Bien. Como decimos, es muy importante demostrar bueno, que vamos a tener esos medios económicos de forma estable. ¿Y cómo podemos demostrar estos medios económicos? Pues indudablemente cuando presentemos nuestros expedientes de reagrupación familiar habrá que aportar las pruebas documentales de que estos medios económicos existen. Declaraciones de la renta, últimas nóminas, en este caso podemos presentar también certificaciones bancarias, etcétera. Problema que podemos encontrarnos, hay determinados trabajadores que, bueno, que sí tienen su nómina y por lo tanto lo pueden demostrar. Hay algunos trabajadores que no tienen nómina, por ejemplo las empleadas de hogar, o no, por lo menos a día de hoy no existe. Algunas tienen nómina, pero la mayoría no tienen, porque no existe una obligación de hacer una nómina. ¿Cómo pueden demostrar las empleadas de hogar que ganan más de 800 euros, por ejemplo, para poder reagrupar a su marido o a uno de sus hijos? En este caso tenemos que tener en cuenta que tenemos que pensar en que cuando nosotros presentamos estos expedientes, nosotros leemos la ley, es posible que mucha gente diga, bueno, pues sí, yo cumplo los requisitos, pero no se trata solamente de cumplir los requisitos, se trata de demostrarlo. Entonces, por ejemplo, en el caso de las empleadas de hogar, que normalmente no tienen nómina, yo siempre les animo a que primero intenten tener nómina, que es posible hacer nóminas por parte de sus empleadores, o en caso contrario, por lo menos dejen una constancia documental de lo que vienen percibiendo, de lo que vienen ganando. Por ejemplo, cuando obtenemos nuestra primera tarjeta de residencia, cuando yo le hago los papeles a una empleada de hogar, siempre le pregunto lo mismo cuando sacamos la tarjeta. El año que viene tú tienes hijos, tienes familia, me imagino que el año que viene, cuando tengas la tarjeta ya un año y la tengas renovada y puedas hacer reagrupación, a lo mejor quieres reagrupar a tu familia. Y en ese momento, es decir, nada más tener la primera tarjeta, ya les indico que es ideal que cuando cobren, si no tienen nómina, que por lo menos hagan un ingreso o que el empleador le domicilie su retribución, el pago de su salario en el banco, o que en cuanto ellos cobren al primero de mes metan el dinero en el banco y de esa forma vamos a tener una constancia documental, un ingreso bancario, una transferencia bancaria que pueda demostrar la cantidad que percibe ese ciudadano extranjero en relación a su trabajo. Indudablemente luego esa cantidad va a ir acompañada a lo mejor de un pequeño contrato o de una declaración por parte del empleador, pero en los casos en los que los extranjeros no tienen nóminas o no tienen contratos por escrito claros, es imprescindible, si queremos reagrupar, ir preparando el terreno para que cuando afrontemos este expediente podamos demostrar de forma holgada que disponemos de los recursos económicos suficientes para acreditar el cumplimiento de este artículo 54 del nuevo borrador del reglamento de extranjería. El propio reglamento establece algunos ejemplos al final del artículo 54 de qué documentos podrían valer. Y dice, por ejemplo, los contratos de trabajo, los impuestos sobre la renta e incluso para los trabajadores por cuenta propia, pues pueden valer también los impuestos de sociedades, la declaración de la renta también, los cheques certificados, cheques de viaje, cartas de pago, etcétera. Es decir, hay muchas maneras de demostrar que una persona dispone de la suficiente capacidad económica y así tenemos que hacerlo en el expediente de forma clara. Porque entonces, si no lo hacemos, la oficina de extranjeros nos va a denegar, no alegándonos que no tenemos capacidad, a lo mejor la tenemos, sino más o menos diciéndonos que no se lo hemos acreditado suficientemente. Es decir, mucha gente reúne estos requisitos
pero no lo acredita suficientemente. Entonces, extranjería, vamos a decir que no te dice que no tengas derecho, pero como no se lo has demostrado, no te lo da el derecho, ¿entendéis? Bien, el artículo 55 establece otro de los requisitos fundamentales para poder reagrupar, es decir, ya hemos dicho que primero tenemos que reagrupar a unos determinados familiares, no a otros, tenemos que tener recursos económicos en unos mínimos legales y tenemos que acreditarlo, y además tenemos que tener una vivienda suficiente, es decir, no vale tener una vivienda, cualquier vivienda, no vale vivir en una vivienda donde hay empadronadas 10 personas ni nada por el estilo. Hasta este momento, la acreditación de qué se consideraba como una vivienda suficiente para poder reagrupar la venían haciendo los ayuntamientos. Con el nuevo reglamento de extranjería, esta competencia es trasladada, por lo menos de primeras, y salvo que la comunidad autónoma delegue en los ayuntamientos, esta competencia es trasladada a las comunidades autónomas. Es decir, las comunidades autónomas, el órgano que se determine por la comunidad será, me imagino que las consejerías de bienestar social de la comunidad autónoma van a certificar a través de un informe que ese extranjero que pretende reagrupar a un familiar tiene una vivienda que considera suficiente para traer a ese familiar a vivir a España y vivir con unas mínimas condiciones de salubridad, de espacio, etcétera. Es decir, que esa vivienda tiene electricidad, que tiene agua caliente, que tiene espacio suficiente para esa persona y su miembro. Y aquí es muy importante tener en cuenta que para que estos informes de las comunidades autónomas, hoy en día lo hacen los ayuntamientos, puedan, vamos a decir, no tener problemas, que no tengamos problemas para que nos los emitan de forma favorable, es necesario que en esa vivienda solamente vivan los miembros de la familia, el miembro de la familia que vaya a reagrupar y las personas que vamos a traer aquí a España. Es decir, no podemos tener empadronados o compartir piso con muchas personas e intentar hacer una reagrupación con esa vivienda. Y por lo tanto es conveniente que aquel extranjero que se está planteando realizar una reagrupación se baraje seriamente la posibilidad de obtener una nueva vivienda con unos mínimos requisitos, porque si tiene personas con las que comparte piso, no se va a poder realizar ese, ese informe de forma favorable. Habla de la normativa de que en el caso de que la comunidad autónoma no emita SM, en un plazo de 15 días se podrá solicitar al ayuntamiento. Esto antes, vamos a decir que se solicitaba al ayuntamiento, y si en 15 días no nos hacían el informe, entonces lo podíamos hacer en una notaría. Parece que desaparece esta posibilidad de hacerlo en una notaría, este informe de habitabilidad. Las notarías lo que hacían era un acta de presencia y manifestaciones donde iba el notario a la casa y más o menos manifestaba que aquello cumplía unos mínimos requisitos. A partir de ahora, esta, esta, como diría, el establecimiento de la suficiencia de la vivienda va a ser siempre a cargo de un organismo de la administración del Estado, ya sea de la administración autonómica o de la administración local, y no va a ser una notaría quien determine si una vivienda vale o no vale para reagrupar. Bien, ¿alguna duda sobre el tema de la vivienda? ¿Os habéis encontrado vosotros algún problema en cuanto al tema de la vivienda cuando habéis hecho alguna reagrupación? Lili, por ejemplo, tú que trabajas en extranjeros, ¿ninguna duda? ¿Todo está muy claro o no tenéis muchas ganas de preguntar hoy? Bueno, me alegro de que esté así de claro. Bueno, en cuanto al procedimiento, voy a explicarlo brevemente para dar paso a un turno de preguntas, ¿de acuerdo? El procedimiento de la reagrupación familiar se inicia mediante solicitud. El extranjero tiene que llevar un año viviendo en España como norma general, salvo que se trata de reagrupaciones que se realizan a los padres. Ojo, porque es necesario que cuando se intenta reagrupar a los padres, el extranjero reagrupante tiene que tener obligatoriamente autorización de residencia permanente.
Esta obligación este nuevo requisito fue introducido en el 2009, a final del 2009, en la nueva ley de extranjería, y ha ocasionado pues, una limitación de ese derecho de reagrupar muchas personas que querían tener a sus padres, pero que no disponen de autorización de residencia permanente. Es decir, un extranjero que consigue su primera tarjeta renovada al año de estar en España va a poder reagrupar a su cónyuge, va a poder reagrupar a sus hijos, pero hasta que no tenga la autorización de residencia permanente o residencia de larga duración, no va a poder reagrupar a sus padres. Entonces, esto como norma general, y por lo tanto esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque mucha gente todavía inicia procedimientos de reagrupación familiar a los padres cuando todavía no tiene autorización de residencia de larga duración, ¿vale? Cuando presentamos el expediente, naturalmente vamos a iniciar el expediente con una solicitud, intentaros explicar brevemente el procedimiento. Iniciamos el procedimiento con una solicitud que viene establecida oficialmente y que se puede descargar fácilmente de internet. Aportaremos naturalmente la documentación que acredita que somos extranjeros residentes en España, con esos mínimos de tiempo, ya sea de tarjeta permanente si queremos reagrupar a nuestros padres o de tarjeta renovada si queremos reagrupar a nuestro cónyuge o hijos. También se puede hacer la reagrupación incluso a la par, a la vez que solicitamos la renovación, un poquito antes de tener la tarjeta renovada. Si bien esta reagrupación no va a ser aprobada hasta tanto se pronuncie la oficina de extranjeros sobre la renovación previamente solicitada, ¿de acuerdo? Una vez que presentamos esta tarjeta, presentamos el pasaporte también del reagrupante, presentamos el documento que acredita el vínculo familiar con el reagrupado, ¿de acuerdo? Es decir, si es al cónyuge habrá que aportar un certificado de matrimonio convenientemente legalizado y traducido en su caso, si es de los hijos, el certificado de nacimiento del hijo, etcétera, ¿vale? Aportaremos también la documentación personal del reagrupado, es decir, el pasaporte del reagrupado completo, ¿de acuerdo? Todas sus hojas porque también es un requisito, como hablamos ayer, que el reagrupado no se puede encontrar en España en situación irregular. Y aportar igualmente, si por ejemplo es un menor de edad, habrá que aportar, pues, y el padre no se encuentra en España, o uno de los padres no se encuentra en España, habrá que aportar también los documentos que acreditan que se dispone de la tutela o de la autorización por parte de uno de los progenitores que no está en España, de que se permita a ese niño venir aquí a vivir en régimen de readopción familiar. Estos documentos, que normalmente se hacen ante notario, salvo que exista una sentencia previa judicial que otorgue la tutela exclusiva al padre que pretenda hacer el procedimiento de reagrupación desde aquí, desde España. Estos documentos normalmente se hacen ante notario y deben ser traducidos y legalizados en su caso. Legalizados siempre, traducidos siempre y cuando no estén en castellano. Estos documentos se presentan también junto con toda la documentación. Se aportarán los medios de prueba de que disponemos para acreditar los medios económicos, se aportará el informe, como hemos dicho antes, de la declaración de la renta, las nóminas, etcétera. Se aportarán, normalmente siempre nos piden un informe de vida laboral, ¿vale? En algunos casos también se piden las bases de cotización, cuánto hemos venido ganando realmente de cara a la seguridad social en el último año. La fe de vida se aporta también porque se hace una idea de la estabilidad económica del reagrupante, aportaremos el contrato de trabajo, las nóminas, etcétera. Es decir, toda esa documentación que no solamente va a demostrar que tenemos esos recursos económicos por encima de esos índices del IPREN que hablábamos antes, sino que además disponemos de estabilidad y de que vamos a disponer de una cierta estabilidad en el futuro, ¿de acuerdo? Y aportaremos también la documentación que justifica que, que se dispone de la vivienda adecuada, es decir, el certificado o el informe de habitabilidad de la vivienda emitido bien por la comunidad autónoma a partir de la aprobación del nuevo reglamento o bien por el ayuntamiento en el caso de que la comunidad autónoma no haya realizado ese informe en el plazo de 15 días. Es decir, pasaporte completo del reagrupado para comprobar que no está en España, el reagrupante, su pasaporte, su documentación, la documentación acreditativa de los vínculos de parentesco, claro, todos estos datos van a demostrar
cuántos años tiene el reagrupado, si el reagrupante está renovada, si tiene permanente en el caso de que sea mayor de 65 años, y en el caso de los ascendientes también tendríamos que demostrar un requisito más, y es que ese ascendiente vive a expensas del reagrupado. Es decir, ya no basta solamente con acreditar que se quiere reagrupar y que se dispone de los medios económicos en la vivienda. En el caso de los ascendientes, además, hay que demostrar que se vive a expensas del reagrupado. Es decir, que se depende económicamente, que ese reagrupado, el ascendiente, el padre del extranjero que se encuentra en España, depende de su hijo que está en España. Y depende exclusivamente, es decir, esto es complicado porque muchas veces nos encontramos con que extranjeros que quieren reagrupar a sus padres, a lo mejor hacen los envíos de dinero, estos que normalmente se hacen para demostrar esa dependencia económica durante un cierto tiempo, pero a lo mejor no queda acreditada suficientemente con esos envíos de dinero la dependencia económica de esta persona, bien porque a lo mejor el padre dispone de recursos en su país, bien porque el padre tiene más familia en su país que también le puede mantener. Entonces, en cuanto a los ascendientes, está mucho más limitado el derecho a reagrupar porque nos obligan a que acreditemos una absoluta dependencia del reagrupante. Miguel, a ver, en el caso, ¿tienes alguna pregunta, Miguel? ¿Alguna pregunta por aquí sobre el tema este? Ninguna pregunta, ¿no? Bueno, seguimos explicando. Una vez que se presenta toda la documentación, naturalmente la oficina de extranjeros pues, va a estudiar el procedimiento y en el caso de que falte algún documento, bueno, haremos también el pago de la tasa. Recordamos que ahora los procedimientos, una vez que se inician, se pagan las tasas y una vez que se inicia el procedimiento, se le da trámite, se pagan las tasas, se aporta la documentación, la oficina de extranjeros, pues bueno, va a realizar una serie de aprobaciones internas para ver si es alta la seguridad social, a ver esa estabilidad económica, ¿vale? Y si todo está correcto, ¿vale? Pues podrían resolver el expediente ya de forma favorable. Si no está correcto, pues indudablemente o bien podrían denegar o si existe algún defecto que pueda ser subsanado, es decir, porque a lo mejor la oficina de extranjeros no vea clara la capacidad económica o tenga algún problema con algún documento, pues puede antes de denegar pues hacer el correspondiente requerimiento para que ese defecto que en teoría es subsanable pues pueda ser subsanado y resolver de forma favorable. Si se resuelve de forma favorable el expediente, nos van a mandar, lo que por ejemplo aquí en Granada hacen es que nos mandan una pequeñita, una carta donde nos comunican que podemos pasar a la oficina de extranjeros. La notificación normalmente se hace de forma personal. ¿Por qué? Se intenta hacer una notificación personal porque existe un plazo para tener una absoluta constancia de cuándo se ha recibido esa resolución y a partir de cuándo va a empezar a contar el plazo de 2 meses que tiene. No sé si en el nuevo reglamento sigue siendo de 2 meses, la verdad lo tendría que ver, no he tenido oportunidad, pero en todo caso, el plazo legal para que el sujeto reagrupado solicite el visado. Es decir, una vez que tengamos la resolución aquí, vamos a tener que mandarla corriendo a nuestro familiar que se encuentra en el país de origen allí, a que le mandemos esta resolución para que éste, junto con su pasaporte, la solicitud de visado, certificado médico, certificado de antecedentes penales si es mayor de edad, etcétera, solicite el correspondiente visado, ¿vale? Una vez que se solicita el visado y salvo que el consulado nos pida algún documento más, que puede hacerlo y normalmente lo hace, por ejemplo, os pongo el ejemplo de algunas veces me han pedido a mí algunas pruebas de paternidad porque han tenido serias dudas de si el hijo es hijo real de los padres reagrupantes, etcétera. Pues bueno, una vez que nos piden esos documentos, los aportamos, si todo está correcto se va a emitir el visado y una vez que se emita el visado, el ciudadano extranjero reagrupado va a llegar a España y va a obtener aquí, bueno, va a poder personarse en la oficina de extranjeros o comisaría de policía a firmar la tarjeta y a poner la huella de su futura tarjeta. Bien, me recuerda a Miguel que efectivamente el plazo sigue siendo 2 meses. Muchas gracias, Miguel. Eh, una vez que tenga esa tarjeta de residencia, también hay una novedad importante desde hace un año y es que los reagrupados ya pueden trabajar.
Es decir, si estamos en edad laboral, los reagrupados podrían trabajar los mayores de 16 y los cónyuges van a poder trabajar, van a poder desarrollar actividades laborales, cosa que antes se podía, antes teníamos que pedir una autorización independiente y ahora se van a poder trabajar. Eh, a ver, Gloria, había visto por aquí una Miguel González. No entiendo muy bien la conversación que estáis teniendo en el chat, Miguel. Te voy a dar paso. ¿Tienes el micrófono, Miguel? Sí, te voy a dar paso, ¿vale? Para que intervengas con nosotros para que sea esto un poquito más ameno, ¿de acuerdo? Y nos explicas un poco la conversación que estás teniendo ahí, Gloria. Hola, Miguel, ¿qué tal? Hola, ¿me escuchas? Te escuchamos perfectamente. ¿Qué tal, Miguel? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. No, simplemente te pregunté, la española se casa en el extranjero, eh, lo que tiene que ser es una reagrupación familiar o ese trámite, otro nombre, para traer a su cónyuge. Miguel, por favor, repítenos desde el principio que no te hemos escuchado. Por A lo ver, menos te yo voy a no te he repetir. escuchado. Vale. Suponiendo que un extranjero con nacionalidad española se casa en el extranjero, para traer a su cónyuge, es una reagrupación familiar o como tal es solamente para los extranjeros. ¿Me explico? Sí, sí, te explicas bien. Bien, yo entiendo que un español no puede hacer procedimiento de reagrupación familiar. No puede hacer un procedimiento de reagrupación familiar porque no se le aplica la ley de extranjería, indudablemente. Lo que se hace en estos casos es inscribir el matrimonio. Si un español está casado en el extranjero y se quiere traer a a su cónyuge, lo que se hace en estos casos es inscribir el matrimonio y una vez que está inscrito el matrimonio, se procede a la correspondiente solicitud, si el extranjero está en su país, de la solicitud de visado del régimen comunitario, ¿de acuerdo? Hablamos de otro régimen jurídico distinto, no es el reglamento de extranjería, sino el reglamento de régimen comunitario. Y en el caso de que ese ciudadano extranjero no se le requiera visado para hacer una entrada en España, pues se viene directamente, hace su entrada en régimen comunitario como familiar de ciudadano español y solicitan la tarjeta de residente comunitario. O sea, es decir, el ciudadano español no hace procedimientos de reeducación de la ley de extranjería. Antes para cuando se realizaba para los ascendientes, sí, pero la sentencia del Supremo suprimió esta obligación de iniciar un procedimiento de reeducación familiar conforme a la ley de extranjería en el caso de los ascendientes, cuando se trataba de españoles o familiares de comunitarios. Es decir, eso fue suprimido y ya no los ascendientes al régimen comunitario normal. O sea que, por lo tanto, en este caso, tal como me dices, el español no haría un procedimiento de reagrupación familiar, haría una inscripción de matrimonio y una vez inscrito el matrimonio haría el correspondiente procedimiento de visado de reagrupación familiar comunitaria si fuera necesario el visado y si no entraría en España sin visado para solicitar la tarjeta comunitaria una vez estuviera aquí. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Me escucháis? ¿Ahora me escucháis? ¿Me escucháis ahora? Bien, estupendo. ¿Había alguien que tenía alguna duda más? ¿Sí? ¿Natalia? ¿Alguna duda? ¿Raimar? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿No hay ninguna duda? Bien. Podemos hacer un descanso porque, bueno, si tenéis alguna duda sobre el tema de la reeducación, a ver, Raimar, ¿nos puedes hacer? ¿Te doy paso, Raimar? Ok, te voy a dar paso, lo digo porque ya está aquí Inma, que es la compañera que va a encargarse de hacer eh, el tema de explicaros el tema de nacionalidad. Y vamos a ver un segundito.
A ver, Raimar, un segundo, te voy a dar paso. Hola, Raimar. Hola, Raimar. Hola, ¿me escuchan? Te escucho bien. Te Hola. escucho. Sí, te escuchamos. Bueno, mi pregunta es esta. Mi novio es español y yo vivo en Estados Unidos. Entonces nosotros queremos, porque hemos visto su grupo de Facebook de Amar en Distancia y hemos visto que hay mucha gente que tiene problemas para atraer a su pareja porque no les creen por ejemplo, un muchacho que es de España y la esposa es de República Dominicana, que ellos se casaron allá y ahora no le quieren acreditar su matrimonio. Entonces nosotros no sabemos si yo debo ir a España, que nos casemos en España, o si nos deberíamos casar aquí donde yo vivo. Bueno, Raimar, efectivamente está habiendo muchos problemas con el tema de la acreditación de la existencia de una auténtica pareja en los procedimientos de matrimonio. Vamos a decir que cuando un español, esto no es exactamente, bueno, no es exactamente el procedimiento de reagrupación familiar del régimen de extranjería. Aquí ya hablamos de que hay un elemento español y por tanto hablamos de reagrupación familiar, pero hablamos de reagrupación familiar en régimen comunitario, es decir, cuando hay un elemento que es español. Ya no es el artículo 54 y esto que os estoy leyendo, ni este procedimiento. Hablamos de otro tipo de procedimientos del régimen comunitario. Es decir, cuando los españoles ejercen ese derecho de que sus familiares, en este caso su cónyuge o su pareja de hecho, pueda llegar aquí a España a vivir con él en régimen comunitario. Antes de, naturalmente, poder ejercer ese derecho, hace falta establecer ese vínculo. Y, como bien dices, pues hay muchos españoles que tienen parejas en el extranjero, quieren vivir con sus parejas en España y se plantean la posibilidad o bien de casarse, o bien de hacerse pareja de hecho, que ya es otra posibilidad, o bien de que el extranjero venga aquí a España y ellos empezar una relación y luego aquí casarse. Bien, todos estos planes que tienen normalmente pues cualquier pareja, ya sea española, extranjera, ¿vale? En este caso nos encontramos indudablemente con muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque en los consulados y las oficinas de extranjeros nos ponen, las oficinas de extranjeros menos, más bien los consulados y los registros civiles, nos ponen algunos problemas con respecto a la acreditación de o la autenticidad de esas parejas. Tendría varias opciones. Tú puedes o bien realizar el matrimonio, que tu pareja se vaya a Estados Unidos, que me imagino que tú vives en Estados Unidos como nacional americana, ¿no? ¿Tú eres ciudadana Como americana? residente. Como No, yo residente. soy residente. Yo soy ciudadana venezolana, pero soy Sí. residente americana. Bien. Pues este ciudadano español podría ir a Estados Unidos, podría casarse en Estados Unidos contigo, e incluso en este caso en particular, no en todos, pero en este caso particular, incluso os podríais casar en el consulado de España en Miami. Me has dicho que vives en Miami, ¿no? Bueno, en Florida, en Palm Bay. Bueno, pero es posible que le Que queda corresponda cerca, sí. Sí. le correspondería a lo mejor nuestro consulado en Miami. Pues en Ujú. este caso, incluso en este, no en otros, ¿eh? Ya dado que en nuestro consulado en Estados Unidos no es el mismo de tu nacionalidad, es decir, en este caso se podría realizar un matrimonio consular, cosa que normalmente no se puede, pero en este caso se podría hacer. O bien un matrimonio en el consulado en Miami, conforme a la normativa española, ojo, es decir, es un matrimonio como si lo hicieras aquí en España. O bien se podría hacer, eso porque tú vives allí como residente legal y es el ámbito de aplicación o de circunscripción del consulado sería válido. Podría hacerse un matrimonio en Estados Unidos conforme a normativa americana, ¿vale? Como que llega allí el ciudadano español y os casáis en Estados Unidos. Y luego ese matrimonio debe ser inscrito en el consulado de España, ¿vale? En el registro civil del consulado de España. O bien os podéis casar, puedes venir tú a España y casarte aquí en España, o bien os podéis casar aquí en España, pero sin que tú tengas que venir aquí a España, es decir, lo que es un matrimonio por poderes. Bien. Tienes todas esas opciones en cuanto al matrimonio. Y luego además le unes la opción de la pareja de hecho. Puedes llegar tú a España e inscribirte como pareja de hecho. Si el registro de parejas de hecho
de la comunidad o de la localidad de residencia de tu pareja así lo permite, puesto que en algunos casos se exige un mínimo tiempo de convivencia para acceder a estos registros, o incluso en algunos registros se puede hacer la inscripción por pareja de hecho, incluso por poderes, es decir, sin necesidad ni siquiera de que tú estés en España, con la simple manifestación de tu pareja de que quiere inscribirse como pareja de hecho tuya y un poder específico que tú realizas para que él pueda inscribirte a ti como pareja de hecho. Es decir, tienes un montón de opciones. Opciones que además son más fáciles unidos que con respecto, por ejemplo, a si hicieras el procedimiento, por ejemplo, en Venezuela, en Caracas, o otros nacionales de terceros estados como colombianos, cubanos, que tienen serios problemas para que todos estos procedimientos, cuando se realizan estos matrimonios, ya sea en el consulado, en España o en el extranjero y ser inscritos estos matrimonios, vamos a decir, que tienen problemas a la hora de que se les reconozca esa validez de pareja. En todos estos procedimientos existe una fase en los expedientes de matrimonio, tanto el matrimonio consular como el matrimonio por poderes en España, incluso la inscripción de matrimonio cuando ese matrimonio se ha celebrado en el extranjero, existe una fase, que es la famosa audiencia reservada, donde se hacen una serie de consultas, de preguntas cruzadas, ¿no? Primero a uno, luego a otro, para comprobar la autenticidad de la pareja. Y en estos casos está habiendo mucho problema, puesto que a la mínima de cambio, cuando hay un problemita o un error en la respuesta, nuestros consulados consideran, o nuestros registros civiles consideran que vosotros no sois una pareja real y hacen muchas denegaciones. Esto no ocurre tanto en Estados Unidos, ¿eh? Por eso nosotros hemos pensado, porque él ha venido aquí, ya quedó varios meses aquí y como que no le convenció mucho el estilo de vida aquí, es mucho más ajetreado que allá. Él es de Málaga, entonces lo que tenemos pensado es Es que aquí que yo me vaya en allá. el sur de España es que vivimos muy bien, vivimos... Sí, exactamente. Entonces, él lo que me propuso fue que yo me fuera allá. Entonces, yo la verdad, aquí, allá, donde sea, a mí no me importa, quiero estar con él. Entonces, lo que hemos pensado es que yo vaya a España, pero tengo visto en tus videos sobre matrimonio mixto y todo eso, que están muy buenos, por cierto, que tú explicas lo que hace falta. Entonces, por lo que he visto, yo tengo que ir a Venezuela entonces, porque como ahí yo soy nacional, que si me pongan apostilla de Haya a a certificado de nacimiento, certificado de soltería y esas cosas, ¿verdad? La documentación que tengas que aportar, ya lo hagas en el Consulado de España en Miami, ya lo Ujú. hagas, incluso si haces el expediente conforme a la normativa americana en Estados Unidos, siempre te van a pedir Sí. tu documentación de soltería, tu documentación de nacimiento. No se escucha, no te escucho. Ahora, mira a ver ahora. Digo que la documentación que tengas que aportar, ya sea en el Consulado de España, si haces el expediente aquí en España o incluso si lo haces conforme a la normativa americana, toda la Ujú. documentación tuya, al tratarse de ciudadana venezolana, tiene que ir apostillada, ¿vale? Tanto si la presentas aquí como si la presentas en Estados Unidos. En el caso de que la presentes aquí, pues solamente apostillada, pero en el caso de que la presentes en Estados Unidos y es un matrimonio conforme a normativa americana y luego lo inscribas en el Consulado de España, tendrás que presentar la documentación además traducida al inglés. Sí. Tiene muchas opciones, es decir, lo bueno de un caso como el tuyo es que tiene muchas opciones. Yo, la verdad, haría un sondeo en tu caso y vería qué opción es más fácil. Primero, me plantearía la opción del matrimonio en el consulado. Es Okay. decir, en el consulado es posible que sea un expediente rápido. También me barajaría la opción de cuánto tarda el expediente de matrimonio realizándolo en Estados Unidos, ¿vale? Realizando el matrimonio en Estados Unidos, pero con eh, inscripción luego en el consulado de España en Miami. Lo digo porque la experiencia que yo tengo cuando he realizado expedientes de este tipo en Estados Unidos, que he hecho algunos, es que las inscripciones de matrimonios celebrados en Estados Unidos conforme a normativa americana que se inscriben luego en el consulado de España son rápidos, ¿vale? No son
tan complicados como puede ocurrir en Venezuela o en Lima o en Cuba, en La Habana, en Bogotá, etcétera. Es decir, los procedimientos de inscripción de matrimonio en esos consulados, como puede ser el de Miami o el que yo hice fue uno hace poco en Houston, creo, si no recuerdo mal, pues eran procedimientos bastante más sencillos y sin tanta complicación como la que existe en otros países latinoamericanos. Y tienes esas dos opciones que son pueden ser bastante válidas y bastante rápidas. Si tú te vienes aquí a casarte, aquí a Málaga, es posible que en Málaga el procedimiento te tarde bastante más, ¿vale? Es Ok. posible que tarde menos, que tu novio vaya a Estados Unidos, te casas en Estados Unidos y luego inscribas, o incluso que se case en el consulado de España en Estados Unidos, es posible que eso tarde menos. Claro, esto hay que hablar con el consulado a ver si os deja hacer esto allí. Sí, claro. Pero es posible que todo eso tarde menos que tú vengas aquí a casarte. En todo caso, tienes varias opciones e incluso si vienes aquí a inscribirte como pareja de hecho en el registro de parejas de hecho de la Comunidad de Andalucía, tú puedes Ujú. venir aquí a hacer una entrada como ciudadana venezolana de Estados Unidos sin necesidad de visado Sí, sí. y es probable que no tengan ningún problema para hacer la inscripción como pareja de hecho, puesto que nuestro registro de parejas de hecho en Andalucía no exige un mínimo de previa para acceder a ese registro. Es decir, en cuanto Ok. llegaras aquí a España, podrías hacer incluso una inscripción como pareja de hecho de tu pareja de Málaga e inmediatamente inscrita a esa pareja proceder a la correspondiente solicitud de una autorización de residencia en régimen comunitario como pareja de hecho de un ciudadano español. O sea que tienen muchas Ok. opciones, solamente es cuestión de ver cuál os encaja mejor en cuanto a ¿Cuál sea la tiempo. mejor? Ujú. Claro, pero tienen muchas cosas que la mayoría de la gente no tiene. La mayoría de la gente no se puede plantear tantas opciones como planteáis vosotros. Ok. ¿De acuerdo? Bueno, gracias, Vicente. Vale, hasta ahora. Bueno, vamos a hacer un descanso y vamos a tomar unos minutitos de descanso y vamos a continuar y ya vamos a empezar a hablar de nacionalidad. Ya está aquí Inma Castillo, ella también es abogada, trabaja en la universidad y dando clases en la universidad en el Departamento Internacional de la Facultad de Derecho de Granada y va a explicarnos el tema de nacionalidad. O sea que si os parece, nos tomamos un descanso de 10 minutos y en 10 minutos continuamos con el tema de la nacionalidad. ¿De acuerdo? Un café rápido y en 10-15 minutos estamos aquí, ¿de acuerdo? Venga, estupendo. Voy a cortar.